Uno de los ataques más comunes y peligrosos en aplicaciones web es el Cross-Site Scripting o XSS. En este vídeo voy a contarte en detalle qué es un XSS, cómo funciona y por qué es tan crítica en el desarrollo web. Para entender XSS, primero es importante diferenciar entre sitios web estáticos y dinámicos. Un sitio web estático está compuesto únicamente de HTML y CSS. Cuando visitas un sitio web estático, el navegador web renderiza el HTML y el CSS y eso es lo que tú ves por pantalla. Sin embargo, la mayoría de páginas web también incluyen elementos dinámicos, como datos extraídos de base de datos o entradas de usuario. Imaginemos un formulario de búsqueda en una web donde escribimos una palabra. La aplicación web tramita esta información y en una nueva página muestra lo que hemos enviado. Supongamos que esta información se utiliza para llenar un campo HTML en la página. Esto permite al usuario modificar el contenido de la propia página. En este caso, simplemente vamos a escribir Rinku en este formulario y presionamos Enter. Cargará una nueva página que dirá no se encuentra el resultado Rinku. Esta es la entrada que nosotros hemos modificado en el formulario y como podemos ver ahora está tomando este valor y mostrándolo por pantalla. En vulnerabilidades XSS lo que quieres hacer es buscar en cualquier campo donde puedas inyectar una entrada. En este caso nuestra entrada fue Rinku y el campo un buscador. Y también nos interesa saber qué ocurre cuando enviamos esa información, como por ejemplo este caso en el que se mostraba el contenido por pantalla. El siguiente paso aquí sería agregar HTML para ver si está renderizando el HTML y me lo está interpretando de forma correcta. Podemos escribir, por ejemplo, las etiquetas H1, que son para mostrar títulos, o la etiqueta Marquee, que sería para que el texto se mueva por toda la pantalla. En este caso podemos ver cómo se ha modificado y ha interpretado correctamente estas etiquetas, por lo que sería una inyección HTML. Ahora podemos añadir etiquetas de JavaScript como script, alert y cerramos la etiqueta y en este caso hemos obtenido una alerta que estaba vacía y nuestro XSS funcionó. Hay muchas formas de inyectar XSS, pero quiero que entiendas por qué ocurre un XSS para que así, independientemente del contexto, reconozcas dónde y cómo debes probar este tipo de inyecciones, pero como siempre en entornos controlados. La razón por la que esto funciona es que estamos llamando a JavaScript. La forma más común de incluir JavaScript es incluir la etiqueta script y simplemente llamamos a nuestra función, que es una alerta, y le decimos, oye, quiero que ejecutes un script y quiero que llames a una función de alerta y la alerta me la muestres como el número 1. Al no estar sanitizada esta entrada, se puede ejecutar nuestro script. También puedes hacer lo mismo con la etiqueta IMG y llamar al manejador de eventos, que básicamente es el comportamiento que asignamos como respuesta a un evento. Aquí te dejo un ejemplo del manejador de eventos onError. Imagina que escribimos lo siguiente en un campo de búsqueda o en cualquier entrada que se refleje en la página web. IMG src igual a x, onError, alert y entre paréntesis 1. Este código hace lo siguiente. Con la etiqueta IMG intentamos cargar una imagen con la fuente X, que no es válida, es decir, que no existe ninguna imagen. El manejador de eventos onError le decimos que al navegador que cuando ocurra un error, que en este caso carga una imagen fallida, ejecute el código JavaScript, que es una alerta, y me muestre por pantalla el número 1. Lo que sucede es que el navegador intenta cargar la imagen X, fallará y al detectar el error ejecutará la alerta mostrando un cuadrado de alerta con el número 1. Otro ejemplo sería el evento onMouseOver. Para verlo vamos a escribir lo siguiente. IMG src igual a hashtag y onMouseOver igual a alert entre paréntesis 1. Este código funciona así. En la etiqueta IMG intentamos cargar una imagen con la fuente un hashtag, que en este caso es válida pero sin contenido. Y el evento onMouseOver le decimos al navegador que cuando el usuario pase el cursor por la imagen, ejecute el código JavaScript alert entre paréntesis 1. Entonces cuando el usuario pase el cursor sobre la imagen, se mostrará un cuadro de alerta con el número 1. A la hora de hacer XSS tenemos que tener en cuenta las etiquetas y los eventos. Los más comunes los veremos en los laboratorios prácticos de XSS, así que ya sabes, suscríbete si quieres aprender XSS y potenciar tu carrera en ciberseguridad. Por el momento vamos a ver los tipos de XSS Injection. Los ataques de XSS se clasifican en tres tipos principales: el Reflected XSS, Storage XSS y el DOM Based XSS. Vamos a explicar de forma breve su funcionamiento. Reflected XSS o XSS reflejado. En los ataques reflejados, los datos maliciosos provienen de la solicitud HTTP y se reflejan inmediatamente en la respuesta de la página web.
Imagina que tenemos un formulario de búsqueda en un sitio web. Cuando se envía una búsqueda, el servidor refleja el término de esa búsqueda en la página de resultados. Si el término de búsqueda no se securiza correctamente, un atacante podría inyectar código malicioso JavaScript. Luego tenemos el Storage XSS o el XSS almacenado. El XSS almacenado ocurre cuando el código malicioso se almacena en el servidor. Posteriormente, este código se incluye como parte de una respuesta HTTP y se ejecuta en el navegador del cliente. La diferencia clave con el XSS reflejado es que el código malicioso se almacena de forma permanente en el sitio web, afectando a cualquier usuario que visite la página infectada. Por ejemplo, es común ver código XSS almacenado en una base de datos y cada vez que carga una página web concreta, ese código se ejecuta. Te pongo un ejemplo real. Si estamos en un foro online que tiene comentarios y el campo de comentario es inyectable a XSS, podríamos inyectar código malicioso y cuando alguien vaya a la sección de comentarios, se ejecute nuestro código XSS para conseguir su cookie de sesión y poder acceder a su cuenta sin su consentimiento. Y por último, en los ataques basados en el DOM, es decir, el DOM-based XSS, la vulnerabilidad está en el lado del cliente, en el código JavaScript de la aplicación. El atacante modifica el DOM del navegador para ejecutar el script malicioso. Las siglas DOM significa Document Object Model, o lo que es lo mismo, la estructura del documento HTML. Una página HTML está formada por múltiples etiquetas HTML anidadas una dentro de otra, formando un árbol de etiquetas relacionadas entre sí. En JavaScript, cuando nos referimos al DOM, nos referimos a esta estructura de árbol, a la cual podemos acceder y mediante ella podemos modificar los elementos del HTML desde el JavaScript, añadiendo nuevas etiquetas, modificando o eliminando otras, cambiando sus atributos HTML o cambiando el contenido del texto. En JavaScript, la forma de acceder al DOM es a través de un objeto llamado document. El objeto document representa el documento HTML cargado en el navegador y proporciona una interfaz para manipular su contenido y estructura. Por ejemplo, en distintos laboratorios del canal hemos visto cómo a través del document.cookie podíamos leer las cookies asociadas al documento actual. Y puedes estar pensando, ¿qué impacto real tiene un ataque XSS? La explotación XSS puede causar mucho daño. Un atacante que inyecta scripts maliciosos en una aplicación web puede hacer que el navegador crea que el script proviene de una fuente confiable. Esto le permite al script acceder a cookies, tokens de sesión y otra información sensible almacenada en el navegador, otorgando acceso a inicios de sesión, robando credenciales, autorizando pagos no deseados, redirigiendo a usuarios a sitios web maliciosos y prácticamente todo lo que se te ocurra y la web permita. Algunos scripts pueden reescribir el HTML de la página, cambiando la apariencia del sitio web y realizando acciones no deseadas o enviando información privada a otro servidor sin que el usuario se dé cuenta. Por ejemplo, un atacante podría insertar un formulario de inicio de sesión falso en una página existente y hacer que el formulario envíe datos a su propio servidor, engañando al usuario para que envíe información sensible. Ahora que ya sabes qué es el cross-site scripting, cómo funciona y cuáles son sus tipos, es momento de entrar en la parte práctica. Para ello vamos a estar resolviendo los laboratorios de Portsuiger de XSS. Si quieres aprender desde cero cómo explotar XSS, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Paz, bits y código. ¡Chao!